Napoleón Bonaparte, un hombre que nació en una isla olvidada y terminó cambiando el destino de Europa. Para algunos un genio, para otros un tirano, pero lo que nadie puede negar es que su vida estuvo llena de momentos tan sorprendentes que parecen sacados de una novela. Hoy te contaré hechos poco conocidos que muestran el lado más humano, extraño y a veces ridículo del emperador que quería conquistar el mundo. Su historia no es solo batallas y coronas, también es errores, rarezas y anécdotas que lo hacen aún más fascinante. Vamos allá. Nacido en Córcega en 1769, su familia no era rica ni poderosa, apenas una familia noble menor con poco prestigio. Desde joven Napoleón fue enviado a Francia para formarse como militar. Imagina a un adolescente con acento fuerte, casi burlado por sus compañeros que lo miraban como extranjero. Ese chico solitario se pasaba horas estudiando historia y matemáticas, pensando en que algún día cambiaría todo. Y lo hizo. Pero no siempre de la manera en que pensamos. Por ejemplo, en Egipto, cuando llevó a miles de soldados franceses a una campaña que se convirtió en desastre, también cargó con un grupo de científicos. Su objetivo no era solo conquistar tierras, también quería entenderlas. De ahí nació el famoso descubrimiento de la piedra de Rosetta, que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. Un fracaso militar, pero un triunfo cultural inesperado. Sin embargo, no todas las historias de Napoleón tienen ese brillo. Hubo un día en el que quiso mostrar su poder cazando conejos. Ordenó que trajeran cientos de ellos para una cacería privada. El problema es que los conejos no huyeron, sino que corrieron hacia él y su comitiva. Los animales estaban acostumbrados a ser alimentados, no cazados, y confundieron al emperador con alguien que traía comida. Imagínate la escena. El hombre más temido de Europa, perseguido por una estampida de conejos hambrientos. Humillante y real. Napoleón también tenía manías. Su horario de sueño era extraño. Dormía apenas unas horas por noche. Trabajaba sin descanso. Dictaba cartas a varios secretarios al mismo tiempo. Era como una máquina, aunque esa misma obsesión terminó por desgastarlo física y mentalmente. Otra curiosidad, no era tan bajo como suele decirse. La leyenda del Napoleón bajito se debe a una confusión entre medidas francesas e inglesas. En realidad medía alrededor de 1,68, altura bastante normal para su época, pero la propaganda inglesa explotó la imagen del pequeño general para ridiculizarlo, y esa caricatura se mantiene hasta hoy. Cuando hablamos de Napoleón pensamos en grandeza, pero también hubo momentos íntimos de vulnerabilidad. Amaba profundamente a Josefina, su primera esposa, pero terminó divorciándose de ella porque no pudo darle un heredero. La escena fue desgarradora, ambos llorando mientras aceptaban que su matrimonio terminaba por razones políticas. Aún así, Napoleón nunca dejó de amarla, incluso cuando ya estaba casado con María Luisa de Austria. Su vida sentimental fue tan intensa como sus batallas. Hablando de batallas, hay una que marcó un antes y un después: Austerlitz. En 1805, Napoleón derrotó a las fuerzas combinadas de Rusia y Austria en lo que muchos consideran su obra maestra militar. Pero lo curioso es que antes de la batalla simuló debilidad, fingió estar acorralado para atraer al enemigo, y cuando mordieron el anzuelo, los aplastó con una maniobra brillante. Era estratega, sí, pero también un actor capaz de manipular la percepción de todos. Ahora bien, no todo fue gloria. En Rusia, en 1812, su ejército de más de 600.000 hombres terminó destruido por el frío, el hambre y la estrategia de tierra quemada. Apenas una fracción regresó. Aún así, de ese desastre surgieron escenas casi imposibles de creer. Soldados comiendo caballos, tropas marchando con los pies congelados, y Napoleón regresando a París antes que todos para salvar su imagen. Muchos lo criticaron por abandonar. Otros lo vieron como necesario, pero esa campaña marcó el inicio de su caída. Lo curioso es que después de perder, aún logró escapar, reorganizarse y volver a ser emperador por 100 días. 100 días que terminaron en Waterloo. Waterloo no fue solo una batalla perdida, fue el símbolo de que incluso los grandes caen. Allí Napoleón no fue el genio imbatible, sino un hombre cansado, enfermo, sin la misma chispa. Sus errores tácticos y la llegada inesperada de tropas prusianas sellaron su destino. Después de eso ya no hubo regreso. Fue exiliado a Santa Helena, una isla remota en medio del Atlántico. Allí pasó sus últimos años escribiendo memorias, dictando su versión de la historia, caminando en un jardín pequeño, recordando sus victorias pasadas. Murió en 1821, con apenas 51 años. Pero incluso en la muerte, su figura no dejó de generar polémica. Algunos decían que había sido envenenado lentamente con arsénico, otros que fue el cáncer de estómago. Hasta hoy el debate sigue abierto. Y aún hay más. Napoleón era supersticioso,
creía en la suerte y en señales del destino. En más de una ocasión llevó consigo talismanes y recuerdos de su madre. Incluso se cuenta que antes de la batalla de Borodino, en Rusia, dijo a sus hombres que el sol que amanecía era una señal de victoria, el famoso sol de Austerlitz, reapareciendo. Esa confianza casi mística formaba parte de su magnetismo. Otra historia increíble. Durante su juventud, cuando todavía era un oficial sin fama, casi se unió a la Marina en lugar del ejército de tierra. Si eso hubiera ocurrido, probablemente nunca habríamos oído hablar de él como conquistador de Europa. La historia cambió por una decisión aparentemente pequeña. También era un apasionado de los símbolos. Al coronarse emperador en 1804, sorprendió al Papa y al mundo entero. El ritual estaba preparado para que el pontífice le colocara la corona, pero en el último instante Napoleón la tomó con sus propias manos y se la puso él mismo en la cabeza. Fue un gesto poderoso. Nadie lo coronaba. Él se coronaba a sí mismo. Era un mensaje político claro, y la imagen dio la vuelta al mundo. Incluso en Santa Elena mostró ese carácter desafiante. Caminaba con paso firme, hablaba de sus batallas como si aún pudiera volver, dictaba cada detalle para asegurarse de quedar como héroe en la posteridad. Y lo logró, porque Napoleón es recordado tanto por lo que hizo como por lo que contó de sí mismo. Lo cierto es que dejó un legado enorme, un código civil que todavía influye en muchos países, reformas en educación, administración y una leyenda que mezcla grandeza y tragedia. Así era Napoleón, un hombre que podía ser emperador de casi toda Europa y al mismo tiempo víctima de una estampida de conejos. Un genio que se convirtió en mito, pero que nunca dejó de ser humano, con todas sus rarezas, pasiones y contradicciones. Y es por eso que su historia sigue atrapándonos. Porque Napoleón no es solo una estatua en bronce, es un recordatorio de lo alto que se puede llegar y lo rápido que se puede caer. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustan estos relatos, dale apoyo al canal. Comparte este contenido y acompáñame en más episodios donde descubrimos la historia como nunca antes la habías escuchado.